que ustedes aprendan a manejar para la emergencia, como tienen su asunto de su salud, un sangrado digestivo con compromiso relativo. Un sangrado alto o bajo de gran volumen. Que es lo que hace es sentarse y tomar las decisiones, poner el pantalón, amarrarlo bien para enfocar al paciente para dejar el estado de la vida. Entonces, sangrado digestivo es toda entidad que bote sangre desde la boca hasta el ano. En algunos textos van a encontrar ustedes que la principal causa del sangrado digestivo, en el bajo, por ejemplo, es diverticulosis, como causa principal. Pero en los libros americanos, el ano lo sacan de la mente. Entonces, el ano lo tomamos como causa frecuente. Y en nuestro medio, para el ano, cuando sangran las hemorroides famosas, son sangrados pequeños, manchan el papel, poquitas radiaciones. No son causa de sangrado masivo, generalmente. Entonces, es un sangrado que es poco importante. En cambio, el divertículo puede sangrar bastante, pero también es mismo colectivo. Entonces, si yo tengo que ir a una consulta, si me dice el doctor cuando me limpio, me lo sangre en papel. Primera causa, hemorroides. Hacemos un examen interno y lo verificamos. Pero cuando viene a una historia de que el paciente ha hecho deposiciones con sangre, buena cantidad, y no a la casa, tenemos un sangrado significativo muy mayor de 400 centímetros cúbicos. Ahí sí que parar la cabeza y manejar este caso. Entonces, sangrado digestivo es leve. Actualmente, antiguamente, hace como 4 años atrás, solo se hablaba alto y bajo. Porque no tienen un método para diferenciarlos. Alto comenzaba de la boca hacia el ángulo de play, que era por ejemplo el duodeno, y se tomaban desde el duodeno, tercera porción, hacia el ano o bajo. Hoy por hoy se ha separado como medio, que es desde el tercera porción del duodeno hacia el cielo, es decir, todo el intestino delgado. El uno y el uno, esa parte, y el resto que viene a ser el colon y el ano, es sangrado bajo. Aunque realmente las manifestaciones entre el medio y bajo son prácticamente las mismas. Pero para el enfoque diagnóstico, lo separamos. Esto es nuevo porque con el advenimiento de la cápsula y del intestinoscopio ha permitido hacer un mejor alcance para buscar las lesiones y poder diagnosticarlas. Antes no podíamos. Antes hacíamos endoscopía digestiva alta, segunda opción de duodeno. La colonoscopía la que hicimos, entramos un poquito al hilo y se nos acabó el tiempo. Hoy nos quedamos entre comillas con más o menos 4 metros a 5 metros de tripas que no podemos evaluar. Entonces veníamos estudios radiológicos, las fotografías que no son exactos. Entonces teníamos inclusive ese sangrado oculto, porque es un desconocido que generalmente estaba en la parte de acá, llamado intestino medio. Ahora con la cápsula se acabó el problema. Tenemos todo el tubo intestino sin ningún problema. Ahora, como problema, los americanos presentan la estadística, por cada 100.000 salen 150, ahora 1 millón al año aproximadamente. ¿De cuál sangrado digestivo alto es el más frecuente? 50%, siguiendo el bajo 40%, y el intermedio 10% porque anatómicamente no es muy larga la sangrado. Como así, sangrado digestivo alto. Más frecuentemente tenemos síntomas en hematemesis, clevena o así en la negra. ¿Cómo definen hematemesis? La doctora que está acá, de acá hablando de Colombia. Hematemesis viene a ser el vómito acompañado de sangre. Ya, esa sangre roja urinal. Y si el paciente viene con un vómito de color negro, nos hubiera botado café, ¿es alto o bajo? Alto. ¿Cómo le llaman ese vómito? Borracio o porracio. Porra o borra negro. Parece que hubiera tomado Coca-Cola. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que el sangrado digestivo con sangre roja es activo, el borracio es el que sangró, se le quedó y lo botó. Entonces indica que el sangrado estuvo presente, pero a parar de forma espontánea. Cabe ver también que la parte, un 40% de sangrado digestivo paran espontáneamente. Entonces, eso ya también es error de
el médico tratante dice, no sangre, no tanto subiendo toda su casa. Y la fregan porque el paciente se va a su casa y en el camino trae sangre y se muere en casa. Entonces, todo sangrado digestivo que viene en emergencia, hematemesis, melena o síncope, se queda hospitalizado. Jamás se manda a la casa. ¿Ok? A veces nos mandan con el suelo a cada consulta externa, pídase en el camino se nos desmaya. Jamás se sucede. Ahí se lo hospitaliza, se le pone su guía y ya vemos que nos encontramos. Jamás se manda a su casa el paciente con sangrado digestivo, de lo cual infinitamente. Esta es la verdad de lesiones gástricas. El estómago va a sangrar con duodeno, varices, úlceras, cáncer. En el estómago, úlceras, cáncer, agitasis, varices gástricas pueden sangrar. Y el duodeno a la cabeza del duodenal con úlcera duodenal. Raramente va a sangrar el estómago, duodeno y porción segunda porción en duodeno. En qué cardiología se puede ver eso. Sangrados persistentes, que abren los documentos de erosiones, úlceras gástricas, úlcera duodenal y úlcera en la segunda porción duodeno. Es una entidad especial. Son úlceras clínicas, pero es una enfermedad única que causa todo eso. ¿Y por qué ocurre? Ese llamado síndrome de Sjögren-Eriksson es una hipergastrinemia. Hay un tumor pancreático generalmente que secreta gastrina en altas cantidades. Son tumores de cual la gastrina pasa a los 1000 unidades. Entonces, en este caso, como hay exceso de gastrina, hay exceso de ácido, entonces el paciente va a sangrar antro, pues el cuerpo, duodeno y segunda porción. Por lo general, la úlcera péptica o bien gástrica por ácido o el bulbo duodenal. Ya con el pH alcalino que es por la línea que se secreta más que son pancreáticas, no tiene úlcera ácido 1%. Pero en el Sjögren-Eriksson está la cantidad de ácido que entra, que no puede ser bloqueado por el alcalino de la secreción duodenal o la secreción biliar. Es una rareza que hay que plantearla en los pacientes. Ahora, como decíamos, hematemesis, rojo rutilante y borracho. Y la es negro brega. Si el paciente tiene lesiones oscuras, que le dicen así como es lo negro, no, marroncito, ya no es melena. La melena es así, negro cutáneo, negro. Entonces negro a un morocho, a un negro. Hay el negro azul, el negro y el negro mexicano, marrón claro. La melena es un negro puro, negro, como pizarra, como carbón. Entonces, ahora, va a haber lo que se llama la pseudomelena, que es una simerología. Estimado profesor, ¿qué entidades te va a dar pseudomelena? Para comenzar, ¿qué es pseudomelena? Pero no es tan negra, no está asociada a una hemorragia. Perfecto. Sí, porque está negra. Tinta negra. Consume sales de bismuto, que se oscurece las heces. Consume sales de hierro. Y por último, se dan a la parrillada, se meten un par de morcillas y a la noche, negro. O se va a comer un pan con relleno, sangrecita. 2 panes o una sangrecita bien triste, y lo como negro. Entonces, esa es la pregunta que uno tiene que hacer cuando el paciente viene a la consulta con estoy ocupado de que viene asustado. Y resulta que tuvo la televisión ante las pesadillas de digestión, texto primor y puse solo el minuto y puse el efecto. Claro, si sangrando no, la sangre del minuto que simula, parece pero no son, como la de cómo parece pero no son. Claro, parece pero no es. Entonces, eso hay que preguntar siempre. Y las gestantes que están tomando fierro para los problemas que tienen con el embarazo van a ocupar menos. Entonces, cuando ustedes den a un paciente ese tratamiento, ya sea bismuto, sale de fierro, diálisis va a ocupar de cloromicro, no siempre. Perfecto.
una úlcera péptica gástrica. Péptico digo porque este borde también es divino. Pero acá hay cierta irregularidad. Entonces, acá cuando yo veo esto, digo, hay una úlcera péptica, no péptica. Generalmente el cáncer gástrico va a dar esta irregularidad. Ahí también es parte péptica. Es el parte péptica. Es como si hubiera trazado un dibujo a lápiz. Cuando yo tengo mis dudas, voy con mi pinza y muevo todo eso. Tratando de tomar la biopsia en el borde, siempre para el robo de la boquista. Ante eso, yo, como gastroenterólogo, tenía la obligación de demostrar que eso es un caso. Hasta lo contrario. Si sale negativo, tenía el control como más biopsias. En cambio, este es un cáncer cantado, y este es el central del estómago. Por eso, uno va a estar en este aspecto. Generalmente los pliegues de la úlcera péptica son pliegues finos, llegan de afuera hacia el centro, llegan hacia el borde finamente. El cáncer y el cáncer tienen acá estos dos pliegues que funcionan, función de pliegues. Ese es el diagnóstico de cáncer. Y el cáncer gástrico precoz también se da de eso, función de pliegues y pliegues engrosados a llegar a la úlcera, como está en el video de la biocampo. El video de cáncer. Y este es otro problema que se resuelve más que muchos médicos. Los que han visto endoscopía han visto el esófago y los vasos venosos son pequeños hilos delgados. Serán más o menos 0.2 o 0.10 centímetros, si no se ve. En este caso, ese vaso se multiplica por 10 o 20 veces. Sale, por todo irregular. Cuando tengo un sangrado digestivo, yo las varices, estoy en la obligación de decir evidencia o no de punto rojo, o signos rojos, que son un puntito rojo, si es de menos de 3 milímetros, punto rubí, si es de 3 milímetros o más, mancha cereza, y el otro punto de ver si hay evidencia de un manelón, como una manila, como el signo de pezón. Y eso es sinónimo que ahí se acuerda de la varices. Ahora, las varices esofágicas van a sangrar por explosión de la pared. Los puntos de los signos rojos son zonas de la pared vascular que está debilitada y por ahí va a sangrar el paciente. Entonces, si yo veo los signos rojos y no ha sangrado todavía un cirrótico, tengo que saber ligarla con guante, porque ese paciente en cualquier momento, cuando sube la presión portal más, eso va a explotar. Es un signo de aviso que por ahí puede sangrar o por ahí sangró. Otro signo que busca la varice es el signo de la actividad una raya roja en la varice y que tenga en esa varice otra varice más, se llama varice sobre varice. Esos son los signos que uno tiene que buscar y que tiene que el endoscopista reconocerlo y decirlo. Y también hablar de lo que se llaman varices de primero, segundo, tercer grado. Primer grado no ocupa más de 30% de la luz. Y estas varices colapsan con la insuflación, poca presión. Segundo grado son las veces que tomo muestra, presente, yo insuflo y no se me impacta, pero ocupa menos del 50% de la luz del exterior del esófago. Y por encima del 50% un tercer grado. Segundo y tercer grado, tratamiento endoscópico por enrolladura o escleroterapia. Tiene que hacerse sí o sí. Porque si no va a pasar, revienta. Entonces, ahí llega. Y el reviento no digo en este momento de soportar. Clínicamente yo puedo decir, sin ver al paciente, si tengo un cirrote que me llega a la consulta con un vaso grande, es decir, más de 3 centímetros, y plaquetas por menos de 100.000, yo voy a encontrar en este paciente varias terapias. Porque esos dos hallazgos unidos demuestran una hipertensión portal severa. Hago la endoscopía y corroboro con eso. Es decir, no más allá de esa correlación. Plaquetas de menos de 100.000, un vaso de más de 3 centímetros, sinónimo de varias terapias. Ahora, el sangrado digestivo bajo hematopoiesis relativamente. Sangrado intermedio, hematopoiesis rojo vino. O también, pues, sangre rojo rutilante en la parte anal.
Eso ocurre porque simplemente la sangre va a estar presente, se oxida un poco, se encuentra poco. Ahora, ¿en qué entidades va a haber una pseudomatoquesia? Se parece, pero no es. En los libros hablan dos cosas. En la vida real solo es una. ¿Qué consumo? ¿Sale de fierro o no? Ningún no. Pero comen algo bien rico de ensalada y sale rojo. Beterraga. La beterraga va a producir pseudomatoquesia y pseudomaturia. ¿Se cuenta cuando hacen una ensalada de beterraga? Sale rojo. Pero no, es simplemente etílico. Algunos dicen que la chicha produce esto. Hagan la prueba, tómense un litro de chicha y vayan al baño, no pasa nada. No la tienen. Quizá con 3 litros va a estar pero con 2 vasos no pasa nada, no es un signo caliente. Entonces hay que preguntarnos siempre en una atoquesia, en la cual el paciente tiene tranquilidad, lo que se llama pseudomatoquesia. Y el rojo rutilante es simplemente un sangrado del rectal. Puede haber hematoquesia con úlcera péptica sangrante. El grupo no lo dice, lo demás. ¿Por qué puede pasar eso? El paciente viene a la consulta con taquicardia, hipotenso y con hematoquesia. Y yo digo, esta es una úlcera péptica posiblemente del estómago o del duelo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué razonamiento, no? Usando ese cerebruto? Pero tenemos que pensar siempre los médicos, no repetir, pensar. Ya. Cuando hay un sangrado abundante, la sangre entra al estómago en gran cantidad y no es posible que se oxide todo por el ácido, porque el ácido produce la lesión negra, la de caliente, no la puede digerir. Y la sangre por sí en el intestino estimula la defecación, porque es activo. Entonces el paciente va a evacuar la sangre del estómago rápidamente y va a salir como hematoquesia. Es una pseudomatoquesia porque es dependiente del sangrado digestivo, pero de gran volumen. Entonces el paciente va a llegar en shock, que es sudoración fría, pálido y frecuencia cardíaca con más de 120 con una PA de 90%. Entonces ya tú te vas de frente a la pseudomatoquesia digestiva inmediatamente. Entonces puede haber hematoquesia en evidencia por consecuencia de una úlcera péptica, pero dice de gran volumen. En el pequeño volumen estamos en el colon, un tejido delgado, no en el estómago. Entonces en emergencia, hematoquesia alta y baja. Es un mito que siempre ocurre en emergencia que ya también eso que eso no procede. Hematoquesia rojo venoso y con un olor frigénico. Es buena un día una hematemesis o una hematoquesia y cuando tenga la emergencia dice, acá hay una emergencia, porque tiene un olor especial. Tienen que olerlo para que sepan, no se lo puedo decir, pero tienen que olerlo y decir, hay emergencia. Muy especial el olor. Y en todo paciente, en el examen clínico, el tacto rectal para confirmar si es evidencia de hematoquesia o de melena. El paciente se puede equivocar. Eso tiene un tacto. Y otra prueba que ustedes puede servir para diferenciar una beterraga de una hematoquesia, ¿cuál sería? Veo la sangre o jugo rojo y le pongo la leche para que diga, es que sangre no es sangre. La beterraga, no pasa nada, la sangre, ya está, facilito. Con trucos que siempre lo aprenden ustedes, no, eso ya no es muy difícil. Cuando lo venimos, pasamos. Lesiones del córneo, que sangre. Este código puede ulcerarse, sangre. Causa frecuente en niños, causa frecuente, preescolares. Antihipertensivo hipertensivo. También, como dijimos, los vasos del estómago y del colon son finitos. Pero eso se debe tremendo los vasos de la eso es por definición portal, cuando el paciente tiene dilatación de las venas y estas pueden explosionar y sangrar, bien sea en el estómago, bien sea en el huevo, bien sea en el colon. Vasopatía hipertensiva o colopatía hipertensiva. Y este es otro asunto que se ve inclusive en viejo, yo no vamos a poder ver. Es una especie de spider, un punto centralizado para la lengua.
Hay una enfermedad en la cual esto predomina. Eso lo dice en semiología, o dijeron en semiología. Aparte de los la enfermedad de comienza con una primera parte, una de la segunda parte y una de la segunda parte. Óseo pueblo de salud, que es una patología de axiomas en todo el tubo digestivo y en la boca. Y porque ahora en la boca te llegan axiomas y unos labios bien alimentados. Óseo pueblo de salud. Y es causa de sangrado crónico, lágrimas por todos lados. El manejo es quemar estos axiomas con más ganas. Y estar hipocrito toda su vida con adelante todo el tiempo. Entonces puede manejar la enfermedad de bomba, la presión local y el revier. Ahora, otro punto que es importante como causa sagrada son los divertidos. Y son los divertidos del tipo de la guerra para. Si me dicen verdadero, se va a matar porque dicen que era verdadero para. Son divertidos falsos, son herniaciones de esas cosas polares que ocurre en la pared del colon, y esta herniación ocurre en el lugar que se cerca a la arteria que llega a la pared del colon, en toda la debilidad de la pared, por ahí creo que llevan las mucosas en el paciente estéril. Entonces, bueno, eso se va a ver así, donde va a fuera, es como esa llanta vieja que se llena de tetas, igualito. Y endoscópicamente tenemos un hierro incorporado. Y son divertículos pequeños. El endoscopista que está trabajando en esto tiene mucho cuidado de conservarlo, porque hay divertículos que son 3 veces más que eso y pueden simular la luz del colon. Y si uno se mete y fuerza, acá la paroscopía. Después del colon se pone al nombre. Hay que tener mucho cuidado en el examen de ver bien la verdad. El experto se manda en el ya que conoce con exactitud, mira bien. Es un aspecto con diverticular del colon. El divertículo asintomático se llama diverticulosis. Cuando este se inflama o sangra, hablamos de diverticulitis, o también se infecta, diverticulitis, que es la complicación. Creo que el paciente va a caer como medio emergencia, y sea por sangrado, dolor o fiebre. Esto ya son cosas que no quiero contar. Es un cáncer de colon tipo forma 1, que es una pelota, una montaña hiperproliferativa. Si retrocedemos, este pequeño pólipo, si uno lo saca, y es un adenoma, al cabo de 5 años, puede ser un cáncer de colon. Entonces, por regla general, todo pólipo, o toda lesión elevada, si el colon, el estómago o el intestino, se saca. Y un espejo. Porque si bien la evolución del cáncer de colon que explicamos distinta agarrando a un pólipo de 2 centímetros demora más o menos 10 años, una vez que llegue ya a los 2 centímetros es exponencial el crecimiento. Y en 2 años sale eso. Entonces, decisión Borman 1, que es la montaña, una pelota. El Borman 2 es el tumor que parece un cráter. Un anillo fibroso, y acá de eso será Borman 2. Una forma avanzada. Y la otra forma, de forma 3, es simplemente disperso. Encuentro lesiones elevadas, dispersos y será. El 4 es un forma plano, en el cual crece por la submucosa, que va a encontrar liquidez de la pared, al igual que el estómago, a la orilla de la superficie. Y el Borman 5 se encuentra de todo como la feria. Uno de todos, hay para todos. Entonces, lo inmunológico es súper malo. Es una enfermedad llamada la colitis ulcerativa. Lesiones ulceradas circunscritas al colon. Producen sangrado, producen diarrea o abdominal. Y cuando se complica el llamado megacolon tóxico, se convierte en un peligro de explotar. El colon se dilata y puede romperse y perforarse de manera absolutamente médica. Y eso no es hemorroides. El reflexo externo
están en la parte externa, están cubiertas de hielo. Y por lo tanto, nunca se ligan. Si se ligan, van a intentar por toda tu familia, toda tu vida, porque duele mucho. Las internas, las de acá, estas son las primeras sangradas y son primer grado que se ve ligeramente, que sería casi como esto que está acá. Segundo grado, protruye, pero se colapsa y tercero como este que está acá. Es una lesión que continuó. Pero acá se está colapsando. Estas hemorroides externas, bajas, el recto bajo, hemorroidal, está ligado hacia la vena ilíaca, no van a la porta. Recién el recto superior, está más arriba de eso, está por encima de esta línea, es el que va a venir a la porta. Por lo tanto, las raíces rectales, tanto las hemorroides internas, la parte baja, no tienen que ver nada con la intervención frontal. Por lo tanto, ustedes ven un paciente con hemorroides, no piden interconsulta para destacarse de cosas. No tiene valor. ¿Sí? Bueno, otro color de juegos. Acá tenemos por ejemplo un detente. Lo que podemos reír. Este se puede infectar. Y como el puente del divertículo carece de pared muscular, no lo puede limpiar. Entonces, a la larga, las malas suerte del paciente se infectan y es una diverticulitis. En inicio, diverticulitis es manejo médico con antibiótico-terapia y observación. Si el divertículo progresa con un absceso, sigue manejo médico. Solo si el divertículo se perfora, es libre. Ahora, algunos autores hablan que si vemos un segundo episodio de salud de divertículo infectado, tengo que enseñar. En primer lugar, yo, además de este divertículo, o tener una tinta china, o a qué distancia de cada examen clínico, a veces en un segundo periodo de diverticulitis es el mismo divertículo que está sangrando, porque un divertículo que está también problemas. Entonces, si es así, ya es un segundo episodio, pero si ya de este divertículo, el siguiente ejemplo que está más abajo, es el nuevo episodio. Y otro divertículo, cómo intentar poner terapia médica. Y a la vez, el manejo de divertículo es harta fibra para que no se llene. ¿Ves? Harta fibra, no hay estreñimiento, no se preocupa y se queda con un divertículo y no pasa nada. Ahora, en el sangrado decisivo, no quieren que sea la causa, la arteria de volumen del sangrado está constituido por los receptores arteriales y un corto. Dicen, acá hay un de volumen, por tanto, respondo con aumento de frecuencia cardíaca y vasoconstricción. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que el paciente tenga un inicio taquicardia. Y eso puede compensar la pérdida si se controla. Entonces, el paciente puede llegar a emergencia con 120 frecuencia cardíaca y 110 con 70. Pero ya la taquicardia está diciendo que este paciente está con peligro de sangrar, no va a sangrar más que infectarse. Si este sangrado persiste, la vasoconstricción no es suficiente para que se vaya a hacer el entonces, esto es lo que yo, en la hoja de este paciente, lo monitorizo. La pieza cardíaca al ingreso y la presión de arteria, cadena arterial al ingreso, y hago una hoja de evolución. E inmediatamente, apenas llevo al paciente, le pongo una línea, o una hoja grande, o 20 por 18, nunca 21 ni 22. Porque tiene que tener flujo de agua rápido. E inyecto cloruro de sodio inmediatamente mientras que me llega a la de sangre. Y como muchas veces pasa, si la hemoglobina siempre es sangre normal, es porque el remanente que queda en el cuerpo y el volumen de sangre está con la posición igual que el inicio. Pero lo que va a perder el volumen de sangre no va a perder hemoglobina. Entonces, cuando yo al paciente lo recupero con hidratación, recupero la presión, pido un nuevo control y ahí veo la caída de los pacientes con hemoglobina y voy a dar la notificación. Pero el hecho de que el paciente me llegue a la emergencia con taquicardia, con hipotensión, que sí que han perdido un 20% de volumen de sangre. Es la primera un minuto de perder. ¿Cómo es el volumen sanguíneo en un paciente? ¿Cuántos segundos?
Va a depender del peso que haya el paciente. En tu caso, pesa 45. O sea, ¿cuánto pesa? Bueno, tú estás 40 kilos. Tendrás unos 2 litros y medio de pelo. Entonces mi compadre que está acá, más grandecito, tiene 5 litros. Entonces puede sangrar medio litro como si nada. Si tienes 3 sangras de litro, te caes. Porque hasta el volumen, a tu peso es mucho volumen. Entonces va a depender de cada persona tu respuesta hemodinámica ante la pérdida. Porque son flacos, pequeños y delgados, se chocan más rápido que un peso. Por eso, en el sentido de masa muscular, si un niño gordo, obeso, fofo, se comporta igual que la mujer, en el sentido de que tiene gordura pero no tiene gran cantidad de sangre, porque la grasa captura sangre, pero no está bien, no hay una buena hemoglobina. Son más propensos a tropas. Por eso los gordos tienen desventaja para todas las patologías, el infarto, la diabetes, cualquiera que sea, porque tienen una sobrecarga de volumen y tienen que trabajar más. Entonces no debe dormir. Ahora, ¿a dónde? Cuando viene la de hemoglobina, de los litros, después de darle una buena sobrecarga de líquidos, baja el 6% de basal, por ejemplo, sería 14. El 10% sería 1.4. Sería más o menos de 14 baja a 1.4. Y la hemoglobina baja 2 puntos hasta acá. Si yo veo que hay más, entonces a dar una regulada. Entonces lo que voy a hacer es hipotético. Ahora, enfoque. Compensado y depresión. Sonda nasogástrica tiene un valor relativo para mí. Porque yo coloco la sonda nasogástrica y generalmente se queda en el estómago. Y si la uno se pega en el duodeno, lo voy a lavar y no debo cagar. Y voy a decir, no, santo, cariño, no es eso. Entonces, el hecho que la sonda no salga positiva del aspirado, no descarta que esté semana café. Pero si estamos con suerte y pasamos la sonda al sitio adecuado y sale en lavado, entonces lavar con agua al tiempo, el agua helada no sirve para nada. Hay gente que todavía está en la época de las cavernas y dice que el agua helada es bueno para producir vasoconstricción. Falso. Hace años tuve una discusión con un médico de provincias y su experiencia que él hablaba, el agua helada producía un sangrado. No se olviden que el 35 o 40% de los pacientes paran espontáneamente sangrado. Entonces sangrado en la vénula o un capilar. Entonces le puedo echar Coca-Cola, agua helada o agua tibia y para de forma espontánea y no para nada. Hay estudios posteriores que han echado agua helada y no pasa nada, no produce vasoconstricción. Hay que poner hielo y el paciente se muere por hipotermia y no pasa nada. Mejor es agua al tiempo y tú aspiras, echas agua y la aspiras. Si después de un litro de la baba del estómago, o lo que sea, sigue rojo y es un sangrado activo severo. Si estoy en una provincia y no tengo gastroenterólogo, cirujano de guardia, a operar. Porque es un sangrado que va a matar al paciente si no trabaja rápido. Pero mientras que el cirujano prepara esas operaciones, monitoreo, lo hidrato y le pongo sangre. Otro que debe que después de 2 unidades de sangre no responde el paciente y está grave. Ahora, para yo poder decir que este paciente se nos puede morir, está roja, este pata, por 5 puntos. Mira, Mavi Pérez dice más peor, frecuencia cardíaca, presión y la comorbilidad, enfermedades comórbidas, que son diabetes, cirrosis, alcoholismo y hemorragias. Entonces, frecuencia cardíaca que da mayor de 60 años, pero más de 80 es lo mejor que me pongo. Frecuencia cardíaca por debajo de 100 no hay problema. Pero tiene más de 100 frecuencia cardíaca es un punto en contra. Esa es histórica, por debajo de 100, son 2 puntos. Ahora, yo tengo un paciente que llega de 75 años, porque me sale la mayor de 100 a 2. Tiene cirrosis, 3, 5, y acabó con una mano.
de los viejos que están con pérdida, de un viejo con diabetes, de un viejo con infractura de diabetes. Esta enfermedad crónica es una enfermedad que la uremia va a ser un factor de poder sangrado, el riñón no va a filtrar bien, no puedo manejar los líquidos, son pacientes en contra para poder manejarlo, no trae problemas. Entonces son pacientes que van a tener puntos de contra que por lo que el Señor hay que parar la sangrado a poder lugar, porque si sangrando, pero no va a morir de todas maneras. Blasford se le ocurrió también meter la cuchara y aparte de los factores de roca agregaron dos, que es la urea. ¿Por qué la urea? A ver, ¿cuál es la importancia de la urea en el sangrado del intestino? Para contestar, ¿por qué? Esa es una razonamiento. En el metabolismo de la urea, que es una proteína, va al estómago, la metaboliza, va al intestino, la convierte, llega al hígado y sale la urea. Entonces, la respuesta, a mayor sangrado, mayor urea, luego más sustancias que va a ser digerida, metabolizada y convertida en urea. Entonces, el paciente que tiene una urea muy alta, sobre todo por encima de 148, 150, y que han ganado una burrada. En cambio, que tiene una urea normal, pero, ¿en qué pacientes? Ese valor es posible. Aquí ya está el razonamiento. Y este paciente tiene 45, porque no sirve para eso. ¿Cuál? Una posibilidad. Otra, no, Renata sale alto de eso. No tiene 150 porque la urea se queda saliendo la boca. O sea, ahí una la urea va a ser normal. Y está conservando el paciente. Exacto, es cirrótico. El cirrótico no puede convertir ese amonio a urea. En cambio normal, la urea convierte, el amonio lo convierte en urea y se le sangre. Si el riñón no funciona, la urea se eleva, pero se va a elevar de condiciones anormales aún sin sangrado. Entonces ya no vale este criterio de Blasford para evaluar, hacer seguimiento, no sirve. Y el cirrótico tampoco porque no va a subir. Pero tiene que ser un paciente, hay que hacer la historia clínica y preguntar qué enfermedad tiene. Si es un nefrótico, no sirve. Si es un cirrótico, no lo puedo usar, no vale la pena. Entonces, los criterios, sacamos hemoglobina, en hombres, hemoglobina, 2,3 ¿Por qué? La paciente tiene menos hemoglobina. Porque la mujer en su ciclo menstrual pierde sangre crónicamente. Y si no comen una cantidad de churrasco, porque no están gorditas, entonces, por la cuestión de metabolismo y que tiene con la línea de la tanga, están bajando el hemoglobina. Pero la mujer posmenopáusica ya no tiene pérdidas, la hemoglobina se convierte al igual que el hombre. Entonces, una mujer posmenopáusica, una cincuentona que viene de crisis con sangrado digestivo, si me tiene 10 a 12, casa al trabajo. Salvo que tiene una vegana que no come carne. Entonces, también esta pregunta de los anémicos hay que preguntar si son o no fanáticos de la dieta sin carne. Hay mucha gente que dice, porque sea vegana, no come tiene no frijoles, que les dejan subir la hemoglobina, mentira, no sube la hemoglobina. Tiene que un kilo de cereal, hasta con puro gas en el mucho. Entonces, los veganos tienen que tomar fierro para compensar ese hemoglobina. Si no, se ponen tratar de. Y en Blasford, entonces, más de 6 vamos. Entonces, tenemos que la única factor importante, pero siempre y cuando no tengamos falla hepática, falla renal. El laboratorio, bueno, lo que se pide es que esto es importantísimo al sangre. Porque yo voy a tener que poner el sangre de este paciente que yo he tratado así o sí. Entonces, necesitamos urgente. Y si no hay sangre, usamos los dedos y ponemos un universal. El ojo puede dar a cualquiera, no hay ningún problema. Bueno, puede dar. Pues la zona torácica puede haber rojo tipo borracho o claro. Ahora.
Eso es el negocio de emergencia. Compensado al paciente, lo pasa al hospital. Pero el hospital va a pedir que el paciente tenga una movilidad mayor de 8 o más. Porque cuando viene la sedación, y tengo un anémico severo y lo cedo, todo el mundo no tiene un problema. La sedación profunda a veces produce hipotensión. Y esa hipotensión puede traer como consecuencia a la larga lesión renal, lesión cardíaca o lesión cerebral. Entonces, usted tiene que tener condiciones adecuadas a la salvo que tiene un sangrado al cual no lo puedo controlar, porque tiene que ser un gato. Entonces, me tiene en la cuerda. Hicieron un gastroenterólogo muy agresivo y muy bien preparado para poder decidir en ese momento en la endoscopía qué es lo que va a hacer. Porque voy a encontrar un estómago lleno de sangre, por la desgracia, voy a entrar con un buen endoscopio, con un buen aspirado y empiezo a conseguir buscar la lesión y tratarla como debe de ser. Y eso es lo que tienen que ser en la endoscopía para que ustedes, como médicos, ataquen. Valoren la calidad del médico que está trabajando. El médico que trabaja, endoscopista, bien entrenado, tiene que ser esto primero. Primero que nada, ¿dónde está la úlcera? ¿Estómago o lo de otro? Uno, el estómago tiene llamada cara anterior, cara posterior, curvatura menor, curvatura mayor y antro, cuerpo y fondo. Si me dice el endoscopista una úlcera en el estómago, no me dice nada. ¿Dónde está mentira? Cuando yo quiera buscar en el control, ¿dónde la voy a buscar? Entonces, el primer requisito es dónde está localizada. Úlcera péptica localizada en el antro cara anterior. Perfecto. Primer punto. De tantos centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el estómago más de 3.5, 3, úlcera gigante. En el duelo más de 2.5, úlcera gigante. Que son importantes porque eso cuando cicatriza va a tener como consecuencia la fibrosis y problemas picóricos a largo plazo. Los bordes, como decimos, hay que definirlos para diferenciar entre maligno y benigno. Y por último, describir el fondo de la úlcera. La úlcera péptica es hondo blanquecino que tiene correr 3. Pero si tengo un coágulo adherido, hablamos de 2B. Entonces, eso tiene que ser descrito por el endoscopista para poder hacer un diagnóstico. Y la biopsia pertinente, si es posible. Ahora, esa es la presentación de Forrest Heimann, que es como cultura. Esto no va a ser lo que saben, porque no lo van a hacer. Forrest 1, A y B, es llamado a chorro, presente. El 1A es chorro, arterial. El 1B, sangre en capa, es borrea, es vaso venoso. El 2 tiene 3 grupos, A, B y C. Y la es evidencia de un vaso visible, no sangre, pero este lo estoy viendo acá, inclusive se ve aquí. El 2B es un coágulo que tapa la úlcera. Y si en ese caso yo como endoscopista, lavo el coágulo y lo convierto o bien a visible, o una mancha marrón, o simplemente un poco de peso. Es lo que es eso. Y el Forrest 2C es evidencia abajo. Los de arriba tienen acá la posibilidad de resangrado en 24 a 48 horas. Prácticamente, hasta que me voy. El 1B, el 1 entre 80 y 90%, el 1B 70%. Vaso visible, para el porcentaje, 0,8 de esos límites que tienen 0, a un 10 con el 12, pero vamos más de 5%. Entonces, esto es lo que uno tiene que ver para el pronóstico del paciente y poder adecuarlo en su proceso. Solo suben al piso, así como en Forrest 3. Salvo que esté descompensado y hipotenso. Veo compenso en el emergencia y lo subo a tener tranquilo. Y la idea es que el paciente que sube al piso es para ya sentimiento a horarios separados, pero no horarios seguidos. Ya no puede estar monitorizado. Porque en el piso no hay la capacidad que tiene una enfermera dedicándose solamente al paciente. Eso lo hacen en la UCI o en emergencia. En el piso son 20 pacientes con una sola enfermera. No puede por mí. No corresponde. Por eso que tenemos en internos jamás hubo un paciente que esté descompensado. Jamás hubo un paciente si no tiene endoscopía. Hay una maldita costumbre en los jefes de guardia que por falta de camas pasa la persona a la medianoche. Y más de uno se ha muerto en la cama. Y ya que se puede terminar,
continúa entrenando, está entrenando. Es el segundo de la sesión. En el camino endoscópico, se refiere en el tiempo. Cuando yo estaba de residente, de endoscopía llegó al Perú en 1968. Era endoscopía diagnóstica. Los primeros equipos eran las cañas, pues un hermano de con poca poder de dirección y eran una vaina. Y no había terapia. El endoscopista entraba y miraba, cirujano, que otra cosa, operarse. La muy mortalidad era del 30% porque mientras que el paciente lo preparaba, le pasaban la sangre, lo iban a la sala, subía a la sala, todavía pasaba un tiempo muy importante. Y la cirugía es una agresión al paciente. Una hipotensión, poca ventilación y casi siempre complicada. Entonces, había mortalidad que la endoscopía en esos momentos no permitía mejorar. Moría con el diagnóstico exacto, pero no mejoraba la mortalidad. Pasó el tiempo y encontraron que hacer la terapia. Entonces comenzó primero en pasar una aguja, la endoscopia, la zona de biopsia, y se inyectaba de una harina un envío. Primer paso. Eso comenzó por los años 90 más o menos. Bestial, ¿no? Inyectamos, para el sangrado, listo. Pero se veía que estos pacientes tenían un segundo de sangrado, un porcentaje bastante significativo. Entonces hacíamos el sepulcro a las 24 horas, luego se miraba. Si no, ya estaba listo, entonces luego si vas visiblemente, inyectábamos de nuevo. Entonces la hidroterapia fue una buena arma que usamos durante un tiempo, pero eso no era muy, digamos, excelente permanente en la gente de adulto mayor. Porque los viejos como yo tenemos esclerosis, ya estamos ya duros, esclerosados. Entonces el vaso no se contrae como debe de ser. Y eso hace que el vaso con el tiempo se abre un poco, se abre el vaso. Entonces, en los 90 y tantos, entró el argón-plasma y el calor. Primero entró la termopopulación. Y se pasaba una sonda, y con 9 juegos de calor, quemaban la boca. Pero había que ser un regla pensando, porque si uno se pegaba demasiado la lesión era y quemaba, le hacía el fondo personal. Entonces había que hacerlo con mucho cuidado, quemaba profundamente a veces. Pasaron 5 años más y llegó el argón-plasma, que tiene la facultad que tú dispares el argón-plasma y quemas superficialmente. Entonces, el argón-plasma casi nunca perfora. Y más no sabe, es una bestia que lo perfora de esta manera. Entonces hay que tener pericia, entrenamiento para el argón-plasma. Entonces, con la llamada terapia dual, se logra controlar el sangrado y esta silla sube al piso sin ningún peligro sangrado. La otra manera de controlar el sangrado es con los tips. Simplemente llega un celoso, pongo 10 tips a todos los bordes, santo. Pero cada uno cuesta $20. Entonces un paciente que viene acá de solo joven, le pone 3 tips, $60, se pegó no puede llegar, o va a la red comprando lo puede comprar. Entonces, eso es para hospitales universitarios, hospitales o seguros sociales que pueden hacer. Acá a veces conseguimos y nos regalan. Usamos clips como si hablamos un poco de práctica privada y hacemos eso. Entonces, el clip está hecho para el seguro social, no por el MINSA, lamentablemente. Y luego también hay un sistema ahora actual en el cual se inyecta a través de la célula de biopsia una sustancia que produce coagulación inmediata, una espuma, y controla el sangrado. Eso todavía acá no va a llegar en este momento. Ahora, en el diagnóstico del sangrado oculto, como lo encuentro, con la cápsula y el endoscopio, que es un tubo de casi 2 metros, que tiene la boca a doble valor, van remandando, pueden ver todo el ayuno y parte del hilo. Y la cápsula es la revolución que tiene todo el tubo digestivo. Es una cápsula que el paciente lo traga y toma cientos de votos. Entonces, después de un rato que le expulsa por el recto, va a la cápsula, al lado mismo de lo que tiene acá, y la ponen en el traductor, y según una mirada durante 3 horas, todas las votos. Entonces, eso va a depender del ojo que examina y que no se quede dormido. Cada uno se queda durmiendo también, se le pasó la lesión. Hay que estar atentos y ver. Es un examen tedioso, pesado, aburrido, pero nos permite encontrar la lesión
es el inconveniente de la cápsula? Si tengo divertículos, simplemente el divertículo, se pegó. Si tengo estenosis, no quiere que se por la enfermedad, se atora. Y la cápsula avanza en el intestino. Son de la boca, señor, son 5 metros. Entonces, por acá, lesión, de distancia. Entonces, los expertos dan en el tiempo que la cápsula va avanzando, calculan más o menos la presa. Eso va a depender de qué. Claro, cada uno es un distantivo y la velocidad de tránsito. En uno más acelerado, otro menos, pero lentejas a la cápsula despacito y uno puede equivocarse en el cambio. Entonces, la cápsula, si bien es una buena prueba, no te da exacto dónde está, pero sí quién sangró. Entonces, muchas veces, cuando uno le llama niños, hay un sangrado oculto, alta negativo, baja negativo, entonces esto es algo que está comiendo copla. Llamo al cirujano, chapamos el duodeno, entramos en ayuno, hacemos una careca con el cirujano y él lo comienza a meter el tubo al intestino y va a la vena. La estoy mandando y lo pisa la lesión. ¿Qué es lo que hago yo? Pisa la lesión, chapotita chilena, inyecto a la pared. El cirujano va a encontrar la lesión, tenía, entonces, a la hora que entra a abrir, sacarla. Pero hay que saber manejar la función. Después que no encuentro nada, me voy para abajo y llevo. Entonces, de esa manera, con la endoscopía intraoperatoria, yo encuentro lesiones como estas, que no se pueden evaluar con la normal. Eso lo hacemos muy de vez en cuando, pero lo hacemos hemos tenido el diagnóstico exacto de la patología de que es infrecuente. Bueno, si nos copia la cápsula, esto es importantísimo que ustedes como internos me den a mí. En el caso del colon, el colon es un órgano que está lleno de cápsula. Entonces, yo quiero evaluar lesiones pequeñas, vasculares, como todo cerrado, divertículos pequeños que estén inflamados. Si yo tengo un colon lleno de heces, no lo voy a tener en vainas. Entonces hay que estar seguro que ese colon esté completamente limpio. Entonces, por el bien glicol, toman 4 litros, y lo toman en un espacio de 4 horas. Y hay que estar seguro que los tomen, para que el paciente al final defeque agua transparente o con agua de manzanilla. Si el paciente sigue defecando ese, se le prepara 2 litros más para que limpie bien. Pero a veces el interno, no más. Y la frío, que vas a encontrar los chocolates, la gula, ácido tóxico en esa barriga. Entonces no vas a poder hacer un examen adecuado y no me voy a equivocar y hay que repetir la prueba. Entonces es importante que usted tome conciencia de que esa prueba hay que preparar bien hasta así, una limpieza adecuada del colon para que el examen pueda ser exitoso. Yo no consigo nada. Y que el paciente me atrapa, lo ponga. Porque si no, Alberto se no puede mentir de saber sobre la prueba de límite. Ahora, esto es más que nada para las ventajas. En la endoscopía es más que nada de despistaje. En la endoscopía que tiene, evalúo y trato. Veo la lesión, inyecto, la tengo y otra la corto. Es una elevada, la corto y la otra. Bajo abrir. En los miradores, fácilmente las varices, clips y la bomba. Entonces, como estas armas que tengo yo, solucionan los problemas en el 99.9% de los casos. No hay ningún problema. Hemos adelantado. El cirujano que en el héroe ya lo pasamos a segundo plano. Sacamos al cirujano. Nosotros tratamos al paciente y la nueva mortalidad la hemos reducido del 30 a menos de un 5%. Es un avance terapéutico en el beneficio del paciente. Bueno, es una. Acá, por ejemplo, una alternativa. Todo. Como una imaginación que debe ser acá, y la aguja. Entonces, la pericia del médico es llegar a la aguja, llevar la aguja e inyecto de adrenalina a 1 por 10.000. Una ampolla en 15 centímetros, un poquito de cloruro de sodio y la inyecto. Y voy a poder, el objetivo es que todas estas mucosas alrededor se pongan pálidas por la vasoconstricción. Y automáticamente sangrado que está peligros. Y yo sé muy cierto que le meta lo que lo pase, traspase la pared, y tipo de aire, no pasa nada. Felizmente, el que uno inyecte y perpone la pared con una aguja no trae ninguna consecuencia.
se vio que el médico, el ayudante, y se le va como si fuera papayita, muy suave en eso, porque tiene una cierta dificultad en el ingreso del líquido a la mucosa. Esto está pasando rápido, entonces jala el agua un poquito y intenta que se hace el abón. Tiene que ser un abón y palidez. O sea, tiene que elevarse la mucosa y tener que toda calle. Ahí vamos a inyectar de forma adecuada. Si eso no se ve, se nos pasó la mano. Sacas un poco más de agua y no hay ningún problema. Y estamos encontrando de lejos, 1 centímetro separado, no se pega. Tú estás en el rayo, ya está sentado y quema. Eso se usa, se usa para lesiones ulceradas, para lesiones vasculares y para colitis atípicas. Hay un productor que es el chorro de punta. Hay un traductor que se ha dedicado como una especie de brocha. Entonces la brocha la damos con la manguera sin ningún problema. Y creo que ya estamos acabando. Y el IBP tiene 2 funciones. Una es en la emergencia y otra es en el paciente que llega a la confianza. En la emergencia, llegamos al aditivo hacia la úlcera péptica y yo lo trato con IBP. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de IBP en emergencia? A ver, alguien que sepa. ¿Qué hace el IBP? Inhibe el ácido. ¿Y qué hace el ácido en el estómago? ¿A quiénes estimula? Tripsina y quimiotripsina. El tripsinógeno, en tripsina, quimiotripsinógeno, quimiotripsinógeno. Esas enzimas digieren proteínas. Por lo tanto, yo tengo un coágulo en el estómago formado con una cicatriz en la úlcera péptica. Si yo fuera el pH normal, esas enzimas, pepsina y tripsina, van a digerir el coágulo. Al yo subir el pH, ya esas enzimas no se activan. Un pH de 4, 5, 6, así que la pepsina no se activa y el paciente no corre peligro que digiere ese coágulo. Entonces, para estabilizar el coágulo y estabilizar la lesión que yo he tratado, uso el endovenoso, el IBP. Ese es el objetivo del IBP en emergencia, para evitar que el coágulo sea digerido o la lesión inflamatoria se active la digestión y el aborto de la úlcera. Entonces, esa es la importancia de la IBP en emergencia. Después ya el tratamiento para los 4 semanas, y 6 semanas funcionales. Y ya vamos a poner el cómico a las 4 o 6 semanas para ver si no puede hacer algo. Y en todo paciente, los estudios promedios, la HP prácticamente 70% por día, hay que erradicarlo. ¿Por qué razón? Está que vos pesas. ¿Por qué lo di de qué? Lo di a la HP. ¿Cuál es el objetivo? Como Ramón, que lo ha hecho como 40 veces. Se dijo 40, son ya 41. Alguien que se escuche, que ya se imagine para qué sirve la vitamina de 4 kilos. ¿Llega la úlcera péptica? ¿Cuál es el mecanismo del HP en la úlcera péptica? El HP es un factor condicionante de la úlcera péptica. Si yo digo un paciente que viene con sangrado digestivo por úlcera péptica, y si yo erradico, la posibilidad de la reactivación de la úlcera, una recaída de la úlcera, va a ser altísima. Entonces, yo elimino la noxa del coágulo piroide, entonces evito recidir la úlcera péptica en el paciente. ¿Okay? Entonces, esto es importante. Yo inclusive puedo hacer la prueba, a eso también es el comienzo. Y en el siguiente colonoscopía le hago la biopsia del estómago para buscar que el coágulo piroide sea positivo o no. Y ¿qué otra cosa más buscaría una mucosa en ese paciente? Una biopsia. Hicieron gastritis. Entonces, ¿cuál es la importancia del combate con la gastritis crónica en el paciente? Me lleva un informe del patólogo.
biopsia gástrica, mucosa gástrica indemne y cobalto positivo en la mucosa sin evidencia de lesión de las capas, pero ligera atrofia. En otro, no evidencia de atrofia gástrica. En otro, metástasis intestinal. Entre los tres son iguales. ¿Por qué no? La gastritis crónica superficial en los niños atrofia, eso no va a cáncer. La atrofia de la mucosa gástrica sí puede dar cáncer, si es que persiste. Y la metaplasia va a incluir la displasia. Entonces, esos dos pacientes que tienen gastritis crónica con atrofia de la mucosa y con metaplasia, el HP dice que ha erradicado sí o sí. En cambio, el paciente que tiene gastritis crónica superficial sin atrofia, no hay necesidad de dejar, porque no está dando problemas a futuro. Entonces, ya vamos a complicar los otros dos los erradico. ¿Y cómo hago la prueba de control del paciente ya erradicó la bacteria? A ver. Hago la endoscopía, hago la biopsia, histología, HT positivo. Luego trato de erradicar la bacteria. ¿Cómo corroboro que la bacteria se erradica? Otra vez, si le he dado la serología para HP para detectar que el paciente sigue erradicado, lo que digan sí, levanten la mano. Lo que digan no, levanten la mano. Hay unos manitos que han hecho, o sea, dos que dicen que no sirve. La serología solamente me permite evaluar una población en general que tuvo o tiene el HP. Punto. Porque la serología va a ser positiva de por vida. No me sirve para nada para evaluar a un paciente que ha sido tratado. A veces vienen a la consulta pacientes, que es un consulta particular, que dicen ahí, paciente que tiene HP, tratado 3 veces y la serología sale positiva 3 veces. ¿Qué puedo hacer con él? ¿Cuántas veces? Lo que no tiene ningún valor la serología para el manejo HP. ¿Okay? La prueba de aliento es la que se toma a las 4 semanas de haber tomado el medicamento para ver si fue detectado o no. Si persiste, dos posibilidades: o se ha reinfectado o tiene resistencia. No voy a pegar. Creo que con esta terminamos. ¿Preguntas? Doctor, entonces, usted había encontrado previa para HP tenía que comprar de ASA, DS, como Serología para ansiedad de algún tipo de infección. Está bien antígeno, pero más práctico, más sencillo es también. Y la otra también será acá. Pero si yo tengo una primera biopsia y no tengo ninguna lesión, o sea, yo un molda 1 contra cada 5 años. Si tengo un molda 4 que tengo atrofia de la mucosa gástrica que están llenando el cuerpo severa, que tiene cada 2 años. A ver, última llamada para Álvarez.